Mi mamá me dijo, él la ama a ella, no a ti. Déjalo irse con la casa y el dinero. Firmé los papeles del divorcio. Puede quedarse con ella, pero la casa y el dinero son míos. Todos en esa habitación se pusieron de pie cuando dije eso. Me fui de inmediato. 2 semanas después, mi teléfono explotó con 423 llamadas. Por favor, perdóname, cariño. Mi nombre es Emily Carter. Tengo 34 años. Y la noche en que mi matrimonio murió, mi madre deslizó un juego de papeles de divorcio sobre la mesa de la cena como si me estuviera pasando la sal. No levantó la voz. No se inmutó. Simplemente cortó su filete y dijo, él la ama a ella, no a ti. Déjalo irse con la casa y el dinero. Por un segundo, toda la habitación quedó en silencio, excepto por el tintineo de los cubiertos y el zumbido del candelabro sobre nosotros. Entonces levanté la vista y vi realmente lo que había estado sentado frente a mí toda la noche. Mi esposo agarrando la mano de otra mujer debajo de la mesa. Una manicura de color rosa pálido descansando sobre la pequeña curva de un embarazo de 4 meses. Mi padre mirando su copa de vino como si la cobardía fuera una oración. Y mi madre observándome con la tranquila satisfacción de alguien que ya había decidido el final antes de que yo me sentara. Mi esposo me dijo que no fuera dramática. La mujer a su lado sonrió con aire de suficiencia, como si ya se hubiera mudado a mi habitación en su cabeza. Mi madre golpeó los papeles y me dijo que hiciera lo maduro, porque un bebé necesitaba estabilidad y yo era lo suficientemente fuerte como para empezar de nuevo. Leí exactamente una línea, tomé el bolígrafo y firmé donde ella quería que firmara. Luego volví a colocar los papeles sobre la mesa, sonreí y dije, puede quedarse con ella, pero la casa y el dinero son míos. Todas las personas en esa habitación se congelaron. Mi esposo se medio levantó. Mi padre finalmente me miró. El tenedor de mi madre se detuvo en el aire. Agarré mi bolso y salí antes de que cualquiera de ellos pudiera recuperarse lo suficiente como para mentir. No lloré en esa casa. No grité. Me fui con la espalda recta y mi corazón convirtiéndose en algo lo suficientemente frío como para sobrevivirlos. Antes de contarles lo que dijo a continuación y por qué mi teléfono explotó 2 semanas después, díganme qué hora es, dónde están y desde dónde están viendo. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia esta noche. No conduje a casa de inmediato. Conduje hacia el este a través de los suburbios de Chicago con las manos tan apretadas alrededor del volante que se me entumecieron los dedos. Luego seguí hasta que las luces cambiaron y la Kesore Drive se abrió a mi lado como una cinta negra contra el agua. Aparqué cerca del lago y finalmente me permití respirar. No llorar, respirar. Porque llorar lo habría hecho sentir como un colapso nervioso. Y lo que acababa de pasar no era un colapso nervioso. Fue una emboscada coordinada. Para cuando regresé a Neabville, ya había tomado 3 decisiones. Primero, no volvería a llamar a nadie de esa familia. Segundo, no dormiría en la misma habitación que todavía olía a su colonia. Tercero, dejaría de reaccionar como una esposa y comenzaría a pensar como la directora financiera en la que me había convertido durante 12 años. A la mañana siguiente, cambié los códigos de la alarma, moví mi depósito directo, cancelé todas las tarjetas que él podía tocar e hice que retiraran mis archivos privados de la casa antes del mediodía. Le dije a mi asistente que trabajaría de forma remota por unos días. Luego me senté en mi oficina con un bloc de notas legal y comencé a escribir cada hecho que podía probar. La aventura, la cronología del embarazo, la fecha de compra de la casa, las transferencias de dinero, el arrendamiento del coche, las cuentas conjuntas, las inversiones comerciales fallidas que había financiado porque mi esposo siempre decía que solo necesitaba una buena oportunidad. Encontré esa oportunidad, de acuerdo. La había estado usando para llevar a mi prima convertida en hermana, Lauren, a hoteles, restaurantes y un fin de semana en Milwaukee que me había dicho que era un viaje de networking inmobiliario. Durante 13 días, no dije casi nada. Enviaron mensajes de texto, llamaron, enviaron correos electrónicos. Mi madre envió notas de voz sobre la familia. Mi padre envió mensajes sobre calmarse. Mi esposo envió un párrafo sobre cómo lo estaba humillando al bloquearle el acceso a la cuenta principal. Lauren me envió una línea que nunca olvidaré.
Siempre tuviste más que suficiente, Emily. ¿Por qué actúas como si fueras pobre ahora? No le respondí a ninguno de ellos. El silencio fue lo primero en mi vida que había guardado completamente para mí, y eso los hizo entrar en pánico. El día 14, mi teléfono estalló. No 10 llamadas, no 50. 423 llamadas perdidas al final de la noche. Me senté en mi coche en la parte baja de Baker después del trabajo y escuché los mensajes de voz en orden, y ese fue el momento en que el patrón se hizo claro. Mi madre comenzó con órdenes. Llámame de inmediato. Mi padre siguió con sermones morales. Esto está por debajo de ti. Mi esposo pasó a la indignación. No puedes cortarme el acceso así, Emily. Lauren cambió a la autocompasión. Me estás estresando, y eso es malo para el bebé. Luego, para el mensaje de voz número 86, el tono cambió. La voz de mi esposo era más suave. Cariño, por favor, perdóname. Necesitamos hablar. Para el mensaje de voz 140, sonaba asustado. La tarjeta en la gasolinera no funcionó. En el 192, Lauren lloraba porque un pedido de muebles para la guardería había sido cancelado. Mi madre dejó un mensaje tembloroso preguntando por qué el depósito de la escuela privada para la futura cuenta del hijo de Lauren había sido rechazado. Y luego llegó el que me hizo detener el coche. Mi esposo, Ryan, sonando finalmente como el hombre debajo del encanto, siseó. ¿Cerraste la línea vinculada a Maple Blue? El banco me llamó. Dijeron que ya no estoy autorizado. Fue entonces cuando supe que ya habían comenzado a hacer planes para mi casa antes de que esa cena ocurriera. No solo me habían traicionado emocionalmente. Se habían estado posicionando financieramente. Habían discutido habitaciones, cuentas, acceso, propiedad. Probablemente habían estado en mi cocina mientras yo estaba en el trabajo e imaginado que pared sostendría una cuna. Fui a casa esa noche, cerré la puerta con llave y volví a escuchar cada mensaje de voz. No como una esposa devastada, sino como evidencia. Las llamadas siguieron llegando durante otros 3 días. Amenazas, lágrimas, disculpas falsas, más amenazas, luego súplicas de nuevo. 423 llamadas no me hicieron sentir elegida. Me hicieron sentir confirmada. Esto no fue un error. Fue un plan. Y una vez que entendí eso, el miedo no tenía dónde vivir. 3 noches después, estaba sola en el piso 31 de mi oficina en el centro de Chicago. El horizonte se iluminaba en frío cristal y acero más allá de mi ventana cuando abrí una carpeta en mi computadora portátil etiquetada como familia y finalmente entendí que esta historia no había comenzado en esa mesa de cena. Había comenzado años antes en pequeños momentos que había confundido con deber, amor, madurez y sacrificio. Primero hice clic en fotos antiguas. Estaba yo a los 12 años sosteniendo un pastel de cumpleaños mientras todos miraban a la niña a mi lado. Yo a los 16 con un vestido de coro que mi madre había dicho que podía reutilizar porque Lauren necesitaba un vestido a medida para un recital de baile. Yo a los 22 entregándole un cheque a mi padre cuando dijo que la hipoteca se había puesto difícil. Yo a los 28 sonriendo junto a Ryan en las fotos de compromiso, emocionada de haber encontrado finalmente a un hombre que decía admirar lo confiable que era. Confiable. Esa palabra había arruinado mi vida más elegantemente que cualquier insulto. Lauren era la hija de mi tía. Cuando mi tía murió, mis padres la acogieron. Y desde ese día, la compasión se convirtió en un arma en nuestra casa. Lauren ya había sufrido suficiente. Lauren necesitaba suavidad. Lauren merecía un cuidado extra. En la práctica, eso se traducía en algo simple. Yo trabajaba. Lauren recibía. Yo me adaptaba. Lauren pedía. Me decían que entendiera, cediera, financiara, perdonara y protegiera. Cuando abrí viejos extractos bancarios, la mitología familiar se hizo añicos en matemáticas. Estaba el pago inicial que les había prestado discretamente a mis padres cuando mi padre quiso refinanciar. Había 3 pagos de matrícula para el fallido programa de cosmetología de Lauren. Estaba la reparación de emergencia del coche que había cubierto cuando juró que finalmente estaba poniendo su vida en orden.
Luego vinieron las transferencias a Ryan. Capital inicial para una empresa de consultoría, dinero para la marca, dinero para un sitio web, dinero para una conferencia en Dallas, dinero para software, equipo, marketing y un vacío temporal. Mientras llegaba su próximo acuerdo, nunca llegó. Ryan había reconocido mi papel en la familia más rápido que yo. No se enamoró de mí porque yo fuera ambiciosa. Me eligió porque ya me habían entrenado para cargar con personas que nunca me corresponderían. Cuanto más profundizaba, más se fusionaban el presente y el pasado. Una captura de pantalla de Lauren llamándome la estable en un chat grupal, un mensaje de texto de mi madre diciendo, no nos avergüences hablando de dinero otra vez. Un correo electrónico de Ryan 6 meses antes preguntando si la escritura de la casa se había simplificado alguna vez porque la planificación patrimonial es importante para el futuro. Recuerdo mirar esa línea durante tanto tiempo que las letras se volvieron borrosas. Había estado rondando la casa mientras todavía me besaba de buenas noches. Abrí un último archivo, una hoja de cálculo que había hecho una vez para llevar un registro del apoyo familiar que estaba dando para poder presupuestar de manera responsable. Estaba codificada por colores, ordenada, vergonzosamente práctica. Mirarla se sentía como mirar un diagrama forense de mi propio condicionamiento. No solo había sido generosa. Había estado desempeñando la utilidad a cambio de amor. Me había convertido en la persona que lo resolvía todo. Porque en el fondo, creía que si seguía salvando a la gente, eventualmente alguien me elegiría sin preguntar qué podía pagar. Esa revelación golpeó más fuerte que la infidelidad. Que Ryan me traicionara era feo pero familiar. Que mi familia me tratara como un fondo fiduciario emocional era el verdadero pecado original. Me recosté en mi silla, con Chicago brillando debajo de mí y entendí algo que desearía haber aprendido una década antes. Nunca fui el centro de esa familia. Fui la infraestructura. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que la misma paciencia de la que estabas orgulloso se había convertido silenciosamente en la cuerda que la gente usaba para atarte? Porque esa fue la noche en que dejé de llorar por el matrimonio y comencé a lamentar el papel que había desempeñado toda mi vida. Y una vez que vi el patrón, no pude dejar de verlo. No quería que se sintieran mal. Quería que sintieran las consecuencias. A la mañana siguiente, mi mejor amiga Jessica entró en mi oficina con un café, un disco duro portátil y el tipo de expresión que la gente pone cuando está lista para ayudarte a enterrar un cuerpo legalmente. Jessica me conocía desde la escuela de posgrado, cuando todavía defendía a mi familia llamándolos complicados en lugar de lo que realmente eran. Cerró las persianas, puso el disco duro en mi escritorio y dijo, antes de que preguntes, sí, tengo los recibos. Tenía un primo en servicios de títulos y un exnovio que todavía trabajaba en cumplimiento bancario, y entre ellos, ya me había ayudado a confirmar dos cosas. 1. Ryan se había reunido con un abogado de divorcios 3 semanas antes de la cena familiar. 2. Lauren había estado reenviando listados de guarderías, mapas de distritos escolares y capturas de pantalla de mis registros de impuestos a la propiedad a un chat grupal familiar privado que mi madre había creado sin mí. Jessica había exportado todo al disco duro, mensajes, metadatos, fotos. Una foto mostraba a Ryan de pie en mi futura guardería convertida en oficina en casa, señalando la pared como un hombre que planea renovaciones en una casa que no posee. Se me revolvió el estómago, pero mi voz se mantuvo firme cuando dije, necesito un depredador. Jessica respondió, ya he reservado uno. Esa tarde, conocí a Catherine Hayes, una abogada de familia con cabello rubio plateado, un traje azul marino tan impecable que parecía un arma, y el hábito de leer a las personas de la misma manera que la mayoría de las mujeres leen las etiquetas en el supermercado. Le conté todo, no la versión sentimental, la versión fáctica. Escuchó sin interrumpir, examinó los documentos y luego hizo la primera pregunta que me hizo sentir segura. ¿Quién es el propietario legal de la casa? Maple Blue Holdings LLC, dije. La compré antes de la boda y la mantuve en la empresa por responsabilidad civil y planificación patrimonial. Los ojos de Catherine se levantaron. ¿Se convirtió él alguna vez en miembro de la LLC? No. ¿Firmó un acuerdo prenupcial? Sí. Lo leyó. De hecho, me reí. Absolutamente no. Ese fue el momento en que Catherine sonrió por primera vez. Acercó el acuerdo prenupcial,
pasó a las páginas resaltadas que no había mirado en años y señaló la cláusula que cambió la temperatura en la habitación. La infidelidad, el ocultamiento financiero y la apropiación indebida de activos desencadenan la pérdida de cualquier reclamación sobre entidades comerciales prematrimoniales y la apreciación postmatrimonial vinculada a ellas. Ryan pensaba que el matrimonio le daba derechos. Legalmente, su aventura lo había vuelto vulnerable. Catherine se reclinó y dijo, no vamos a perseguirlos. Vamos a dejar que corran hacia una puerta cerrada con llave. Su estrategia era simple y brutal. Dejaríamos de discutir. Aparentaríamos estar emocionales, cansadas y ansiosas por resolver las cosas rápidamente. Alimentaríamos su codicia. Redactaríamos un acuerdo lleno de lenguaje que pasarían por alto porque estarían demasiado ocupados buscando las palabras casa y dinero. Dejaríamos que Ryan creyera que estaba cambiando demandas por seguridad cuando en realidad estaría renunciando a todas las herramientas que necesitaba para volver a tocarme. Mientras tanto, Jessica y yo construiríamos presión en silencio. Volví a entrar en algunos chats grupales familiares después de 2 días de silencio y desempeñé exactamente el papel que esperaban, herida, agotada, tratando de ser madura. Mi madre mordió el anzuelo al instante. Me dijo que no alargara las cosas. Mi padre dijo que Ryan y Lauren merecían paz. Lauren preguntó si dejaría la máquina de espresso porque la casa ya se sentía lo suficientemente estresante. Ryan escribió en privado que si cooperaba, sería justo con el resto de mis cuentas. Cada mensaje fortalecía el archivo. Cada suposición alimentaba la trampa. Al final de la semana, Catherine había reunido el paquete. Lenguaje de renuncia, términos de desalojo, liberación de reclamaciones, reconocimiento de entidades de propiedad de terceros, una fecha límite, un camino hacia un divorcio rápido. Me entregó la carpeta y dijo, de ahora en adelante, no representas ira. Representas desamor. Deja que confundan la suavidad con la debilidad una última vez. Esa noche, sentada sola en mi apartamento, practiqué la cara que pondría en la reunión de reconciliación. No furia, no triunfo, devastación silenciosa. Porque la verdad era que lo más cruel que podía hacerles no era gritar. Era dejarles creer que habían ganado. La llamada reunión de paz tuvo lugar en una sala de conferencias privada en una oficina de mediación suburbana con paredes beige, arte falso y el tipo de aire reciclado que hace que cada mentira suene aún más seca. Llegué 10 minutos antes con Catherine, un paquete de pañuelos en mi bolso, mi anillo de bodas todavía en mi dedo para dar efecto, y mis hombros deliberadamente caídos. Cuando mi familia entró, se veían exactamente como personas que creían que el mundo finalmente se había corregido. Mi madre, Diane, vestía seda color crema y superioridad moral. Mi padre, Richard, tenía esa mandíbula rígida que usaba cada vez que quería parecer la razón misma. Lauren entró radiante de victoria, una mano en su estómago y la otra entrelazada en el brazo de Ryan como si ya se hubiera ascendido a sí misma a esposa. Ryan no me miró a los ojos al principio. Luego lo hizo y lo vi. Confianza. Pensó que las llamadas, la presión, los chats grupales y el aislamiento emocional habían hecho su trabajo. Pensó que había venido allí para rendirme con gracia. Catherine comenzó con un lenguaje neutral. Mi cliente preferiría privacidad, rapidez y un daño colateral mínimo. Ryan se inclinó inmediatamente hacia adelante y preguntó, ¿eso incluye la casa? No un hola, no una disculpa, la casa. Bajé la mirada como si la palabra doliera demasiado para escucharla. Mi madre respondió por mí, Emily entiende que la estabilidad es importante en este momento. Lauren añadió con un pequeño y triste suspiro que merecía un premio, realmente no quiero conflictos en torno al bebé. Ryan se sumó a eso, diciendo que mudarse a mitad del embarazo sería financieramente irresponsable. Luego, porque la codicia es incapaz de detenerse donde debería, pidió una asignación de manutención temporal hasta que la nueva estructura familiar se asentara. Mi madre asintió como si esto fuera razonable. Mi padre dijo que sería lo decente. Lauren, no satisfecha, dijo que también necesitaría un colchón de maternidad porque el estrés ya había afectado su presión arterial. Dejé caer una sola lágrima. No fue difícil. Solo pensé en la audacia de que me pidieran que financiara mi propio reemplazo. Catherine deslizó el acuerdo hacia adelante.
Si todos están de acuerdo en un camino no disputado, estos términos proporcionan rapidez y discreción. Ryan tomó el paquete primero. Hizo exactamente lo que Catherine predijo. Ojeó, escaneó, se detuvo en la mención de la residencia, revisó la línea sobre que yo no buscaría reclamaciones de reembolso de inmediato y se relajó. Mi padre leyó aún menos. Lauren no leyó en absoluto. Mi madre solo preguntó si firmar hoy significaba que esto finalmente terminaría. Catherine respondió, una vez ejecutado, sí, la transición puede proceder. Ryan preguntó de nuevo, ¿y no vendrá por nada más tarde? Catherine señaló el lenguaje de liberación. El acuerdo resuelve futuras reclamaciones entre las partes bajo las condiciones enumeradas. Él escuchó lo que la codicia quería que escuchara. Me incliné hacia él, entonces, con la voz temblando lo justo. Realmente te amé, Ryan. Es solo que no puedo vivir dentro de una guerra. Eso lo sé yo. Confundió el duelo con la retirada. Firmó primero. Rápido y arrogante. Richard firmó como testigo. Diane firmó una declaración suplementaria sobre regalos financieros previos como apoyo familiar voluntario. Lauren firmó un reconocimiento vinculado a la ocupación y manejo de la propiedad porque quería sentirse oficial. Catherine recogió los papeles uno por uno, revisó cada firma y cerró la carpeta con un clic tan suave que casi sonó gentil. Todos en esa habitación exhalaron, excepto yo. Mi madre me tomó la mano y dijo, hiciste lo correcto. Ryan finalmente sonrió como un hombre que recoge las llaves de un futuro que pensaba haber asegurado superando a todos en astucia. Lauren susurró, gracias por no hacer esto más feo. Me levanté, me sequé las mejillas y dije, estoy cansada de la fealdad. Luego me volví hacia Ryan, le estreché la mano por última vez y me incliné lo suficiente para que solo él me oyera. Felicidades por la nueva casa. Él sonrió con suficiencia porque pensó que lo decía en serio. Lo que no entendió, lo que ninguno de ellos entendió mientras salían de ese edificio prácticamente flotando, fue que el papel que había firmado no le daba mi casa. Reconocía que la casa pertenecía a una entidad sobre la que no tenía ninguna reclamación, renunciaba a su derecho a perseguir la apreciación vinculada a ella y bloqueaba su ocupación a términos que no podría cumplir una vez que el decreto de divorcio fuera definitivo. A cambio de la ilusión de la victoria, había renunciado a la influencia, el tiempo y el acceso. Durante las siguientes 3 semanas, desempeñé mi papel a la perfección. Empaqué cajas seleccionadas. Respondí mensajes cortos. Dejé que publicaran pequeñas fotos petulantes dentro de mi cocina. Lauren tituló una imagen de sí misma de pie junto a mi isla de mármol con los nuevos comienzos florecen en el lugar correcto. Ryan me envió un mensaje preguntando si podía dejar la vinoteca porque encaja con el flujo de entretenimiento. Mi madre me recordó que un final generoso sanaría a la familia más rápido. Respondí con una civilidad breve y sin sangre y reenvié todo a Catherine. Exteriormente, estaba cumpliendo. En privado, estaba programando su fin porque hay un punto en cada traición donde el perdón se convierte en una actuación y yo ya había terminado de actuar gratis. El divorcio se finalizó un jueves. Ryan y Lauren programaron su fiesta de inauguración para el sábado por la noche porque aparentemente robar una vida es más divertido cuando invitas a testigos. Mi madre lo llamó una reunión de nuevo comienzo. Mi padre lo llamó seguir adelante. Lauren publicó centros de mesa florales, galletas personalizadas con forma de biberones y llaves de casa, y un ridículo letrero de acrílico en la entrada que decía, el hogar es donde crece el amor. Lo vi todo porque la gente como ellos no puede resistirse a documentar su propia arrogancia. Pasé el sábado por la tarde en una suite de hotel a 2 pueblos de distancia con Catherine, Jessica, un ayudante del sheriff, un supervisor de seguridad privada y el gerente de operaciones de la compañía de cerrajería. A las 6 de la tarde, cada paso legal ya había recibido luz verde. La ventana de ocupación se cerró en el momento en que el decreto se hizo efectivo porque Ryan no tenía contrato de arrendamiento con Maple Blue Holdings y había renunciado a todo desafío significativo en el acuerdo. Mis mudanceros habían retirado los artículos que quería días antes bajo acceso supervisado. Todo lo demás que reclamaban como suyo fue empaquetado, inventariado y trasladado a una unidad de almacenamiento a sus nombres. A las 7:45, el servicio de Catherine le envió un mensaje de texto a Lauren por el saldo restante.
A las 7:46, Ryan intentó pagarlo con una tarjeta vinculada a una cuenta que Catherine ya había congelado pendiente de revisión de reembolso. Rechazada. Lauren se rió en línea, diciendo que la aplicación estaba fallando. A las 8:12, mientras mi madre hacía un brindis sobre bendiciones inesperadas, se fue la luz en el piso de abajo para el entretenimiento. No en toda la manzana, solo en la casa. Jadeos, teléfonos levantados. Alguien rió nerviosamente. Luego, la batería de respaldo del sistema de cámaras del vestíbulo se encendió, que fue exactamente cuando la puerta principal se abrió y el sheriff entró con 2 ayudantes, seguido por seguridad privada con chaquetas oscuras. La habitación se quedó en silencio como lo hacen las habitaciones cuando la realidad entra, vestida de autoridad. Ryan se abrió paso entre los invitados primero, con la cara roja, ya enojado. ¿Qué demonios es esto?, espetó. El ayudante preguntó por Gregory Carter por su nombre completo. Ryan dijo, yo vivo aquí. El ayudante dijo, no, señor, usted no. Luego le entregó la notificación. Una copia para Ryan. Una para Lauren, una pegada en la entrada principal, una pegada cerca del arco de la cocina a la vista de cada invitado que sostenía una bebida y fingía no mirar. Maple Blue Holdings LLC había recuperado la posesión. La ocupación había terminado. La presencia continua después de la notificación constituía allanamiento. La seguridad supervisaría la salida inmediata. Se aconsejó a los invitados que se fueran. Durante 3 segundos perfectos, nadie se movió. Lauren miró el papel, luego a Ryan, luego a mi madre como si uno de ellos tuviera que reescribir la realidad para ella. Mi padre intentó el viejo tono de intimidación con el ayudante, exigiendo saber si entendía de quién era esta casa familiar. El ayudante respondió, sí, señor. Propiedad corporativa, no de ellos. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. No fuertes, peor, pequeños, agudos, encantados. Un primo filmando junto a la escalera, uno de los amigos de Ryan retrocediendo hacia la puerta, un vecino fingiendo ajustar una bandeja mientras miraba con ambos ojos bien abiertos. La cara de Lauren se puso blanca como el papel. Ryan seguía insistiendo en que había habido un acuerdo, una promesa verbal, un plan de transición. Catherine intervino entonces, fría como el invierno, y dijo, el acuerdo firmado es muy claro. Su cliente reconoció la propiedad de la entidad. Términos de desalojo y liberación. Tuvo asesoría disponible. Esto es ejecución, no negociación. Mi madre se abalanzó sobre mí en el segundo en que se dio cuenta de que estaba parada en la puerta detrás de Catherine. Emily, detén esto ahora mismo. Parecía casi ofendida por mi compostura. Como si la venganza fuera vulgar solo cuando la hija equivocada la usaba. Me quedé donde estaba y dije, lo detuve, mamá. Hace 3 semanas. Todos ustedes simplemente firmaron el final equivocado. Lauren rompió a llorar y gritó que estaba humillando a una mujer embarazada en público. Le respondí. Te mudaste a mi casa antes de que la tinta del divorcio se secara y enviaste muebles de guardería a la dirección mientras te acostabas con mi esposo. Lo público comenzó hace mucho tiempo. Ryan intentó un último movimiento. Sacó su teléfono, se acercó al área del bar donde el personal del evento esperaba el pago y anunció en voz alta que él mismo arreglaría todo. Probó una tarjeta, rechazada. Otra, rechazada. Una tercera, rechazada. La coordinadora del evento, mortificada, dijo que todavía necesitaba el saldo. Todos lo oyeron. Todos. El hombre que había jugado a ser proveedor en mi cocina no podía pagar su propia fiesta de inauguración. Lauren lo miró con algo nuevo en su rostro. No amor, no victoria, solo miedo. El ayudante les dio 10 minutos para recoger lo esencial personal inmediato. La seguridad los escoltó arriba. Los invitados comenzaron a salir a la entrada, susurrando, enviando mensajes de texto, fingiendo consolar a mi madre mientras claramente saboreaban cada segundo. Me quedé en el vestíbulo debajo de ese estúpido letrero de acrílico mientras Lauren bajaba con una bolsa de viaje y manchas de rímel. Ryan detrás de ella con una chaqueta de traje sobre el brazo y asesinato en sus ojos. Se detuvo frente a mí y dijo, lo suficientemente bajo para que solo yo lo oyera.
Planeaste esto todo el tiempo. Encontré su mirada y dije, no, Ryan, tú planeaste esto todo el tiempo. Yo solo aprendí a leer la documentación más rápido que tú. Luego fue escoltado afuera. Lauren lo siguió, sollozando. Un tacón en la mano, el vestido arrugado, la cinta del baby shower todavía atada a una canasta de regalo que había intentado salvar. Mis padres salieron los últimos. Mi madre ya no parecía furiosa. Parecía confundida de esa manera profunda y primitiva en que la gente lo hace cuando la manipulación deja de funcionar en la persona que moldeó. La puerta principal se cerró. La seguridad cambió las cerraduras de nuevo mientras los ayudantes permanecían en el lugar. A través de la ventana lateral, vi cómo los faros se alejaban uno por uno. El letrero del jardín, los globos, las bandejas del catering, la risa falsa, todo se disolvió en la húmeda oscuridad suburbana. Y de pie allí, en el centro de la casa que compré antes de casarme con Ryan, finalmente sentí que el peso se levantaba de mi espalda. Dime algo honestamente. ¿Qué crees que duele más? ¿Ser humillado frente a extraños o ser expuesto frente a las mismas personas que una vez te vieron ser humillado y no dijeron nada? Porque esa noche la audiencia cambió y también lo hizo el final. Las secuelas no fueron una explosión dramática. Fue una demolición controlada piso por piso, verdad por verdad hasta que no quedó nada inestable en pie. El lunes, Catherine presentó reclamaciones de reembolso vinculadas a los retiros no autorizados de Ryan y el uso documentado de fondos maritales compartidos en su aventura. Una vez que se abrió la fase de descubrimiento, la fantasía que había construido se derrumbó rápidamente. No tenía un negocio real, solo deudas, fanfarronería y un rastro de transacciones que se veían más feas cada vez que alguien neutral las leía. Intentó amenazar con un litigio. Catherine respondió con resúmenes forenses. Intentó adoptar una postura sobre el patrimonio. El acuerdo y los registros de la LLC lo sepultaron. Luego vino el detalle que nunca esperó que importara. Debido a que había renunciado a los derechos de manutención conyugal bajo el acuerdo ejecutado, y porque la cláusula de infidelidad en el acuerdo prenupcial se activó, perdió la única ruta que pensó que tenía para seguir extrayendo de mí. En 3 meses, estaba pidiendo dinero prestado a amigos que dejaron de responder después de la segunda solicitud. En 5, se vio obligado a liquidar los pocos bienes personales que aún tenía. La humillación final llegó cuando presentó una petición por separado afirmando derechos vinculados al bebé y la estructura del hogar, tratando de recuperar la simpatía a través de la paternidad. Catherine solicitó una prueba de paternidad como parte de un desafío de manutención porque la cronología nunca había tenido sentido. Ryan luchó contra ello durante exactamente 6 días antes de que llegaran los resultados prenatales preliminares. El bebé no era suyo. Ojalá pudiera decirte que esa revelación me hizo sentir triunfante, pero no fue así. Me hizo sentir cansada porque de repente toda la aventura parecía aún más barata que antes. 2 personas egoístas tratando de construir un futuro a base de mentiras mientras esperaban que yo financiara las paredes. El colapso de Lauren fue más silencioso, pero no menos total. Una vez que Ryan supo que el bebé no era suyo, se volvió contra ella pública y viciosamente. Sus publicaciones sociales desaparecieron. Las sonrientes fotos de maternidad se detuvieron. Las mujeres que habían dejado pequeños emojis de corazón bajo sus pies de foto comenzaron a hacer preguntas a amigos en común en privado. Mi madre trató de mantener la línea familiar durante otro mes, insistiendo en que el estrés lo había distorsionado todo. Pero la gente en nuestro círculo de la iglesia ya se había enterado del desalojo, las tarjetas, el problema de paternidad y el archivo legal. No podía superar con palabras el comportamiento documentado. Mi padre, que siempre había confiado en la postura y el volumen, descubrió que ninguno de los dos funciona cuando ya nadie te respeta. Sin mi apoyo financiero, que terminó el día en que la notificación llegó a la puerta principal, mis padres tuvieron que vender su casa antes de lo que esperaban. El plan de jubilación que seguían fingiendo tener bajo control siempre había dependido de que yo cubriera los huecos. Una vez que paré, las matemáticas se sinceraron. Se mudaron a un apartamento para personas mayores más pequeño fuera de Aurora y lo llamaron reducir por elección. Nadie les creyó. Lauren dio a luz meses después y terminó viviendo allí también, en la habitación que mi padre solía llamar su oficina.
El verdadero padre, resultó ser, era un entrenador personal de un gimnasio en Oak Brook que no quería ser parte de la historia más allá de confirmar la biología. Ryan se fue de Illinois en menos de un año, persiguiendo nuevas oportunidades en algún lugar de Ohio, lo que sonaba glamoroso hasta que Jessica encontró su perfil público y me mostró que estaba trabajando en ventas por contrato desde una silla plegable en el sótano de su hermano. Me escribió una vez, no una disculpa, una propuesta disfrazada de arrepentimiento. Dijo que había estado confundido, que Lauren lo había manipulado cuando se sintió emasculado, que tal vez si hablábamos como adultos, podríamos encontrar un cierre. Trituré la carta sin abrir después del primer párrafo. El cierre no es una reunión. El cierre es una puerta cerrada con llave que ya no te hace estremecer. En cuanto a mí, me quedé con la casa durante 6 meses más, luego se la vendí a una pareja que esperaba su primer hijo. No quería fantasmas en esas paredes, ni siquiera los satisfechos. Acepté un ascenso que me trasladó a Denver y alquilé un condominio con paredes de cristal con vistas a las montañas, donde el silencio se sentía ganado en lugar de defensivo. Durante un tiempo, viví con cuidado, casi clínicamente. Trabajo, pilates, terapia, largas caminatas, nuevas cerraduras, nuevas rutinas. Aprendí cómo se comporta el duelo cuando ya no busca la reconciliación. Se vuelve más silencioso, más inteligente, menos teatral. Se convierte en una cicatriz alrededor de la cual dejas de actuar. Unos 9 meses después del desalojo, mi madre se me acercó fuera del vestíbulo de un hotel cuando volví a Chicago para una reunión de la junta. La vi antes de que hablara. Parecía más pequeña, no físicamente, espiritualmente. La certeza se había ido. Dijo que la condición cardíaca de mi padre había empeorado. Dijo que la familia no debería permanecer rota para siempre. Dijo que Lauren estaba abrumada, que el bebé era caro y que, a pesar de todo, yo seguía siendo la más fuerte. Esa línea casi me hizo reír. La más fuerte, la palabra familiar para la más utilizable. Le dije que lamentaba que mi padre no estuviera bien. Luego le dije que la fuerza no era una herencia que pudieran seguir cobrando. Lloró. Lloró de verdad esta vez, creo. Pero las lágrimas que llegan después de que la influencia falla no me conmueven como antes. Me alejé antes de que pudiera decir mi nombre por segunda vez. Unas semanas después en Denver, conocí a alguien en un evento de caridad que me preguntó a qué me dedicaba y realmente escuchó la respuesta en lugar de calcular lo que podría hacer por él. Su nombre era Ben. Es arquitecto, paciente, de humor seco y tan emocionalmente directo que me sorprendió al principio. La primera vez que me vio ponerme tensa al revisar la cuenta de una cena, extendió la mano sobre la mesa y dijo, «No tienes que prepararte aquí». Casi lloré por esa frase, no porque fuera romántica, sino porque era sensata. Eso es lo que nadie te dice después de una traición. La paz puede sentirse lo suficientemente extraña como para parecer un peligro hasta que tu sistema nervioso vuelve a aprender la diferencia. Ha pasado más de un año. Los archivos legales están cerrados. El último reembolso se liquidó. Los chats grupales familiares murieron por sí solos. A veces, cuando la luz del atardecer golpea las ventanas de mi condominio de la manera correcta, pienso en esa mesa de cena y en la mujer que era cuando firmé esos papeles. No débil, no rota, simplemente terminada. Terminada de financiar, arreglar, absorber, explicar, traducir, disculparme y soportar. El dinero puede ser robado. Una casa puede ser un objetivo. Un matrimonio puede ser contaminado. Pero tu derecho a decidir cuánto vale tu vida, eso no te lo pueden quitar a menos que lo entregues. Yo entregué el mío durante años en nombre del amor, el deber y la paz. Nunca más. Así que si alguna vez has sido la persona que da demasiado porque ser necesitado te hacía sentir seguro, escúchame claramente. Ser útil no es lo mismo que ser amado. Establece el límite. Cierra el acceso. Cambia las cerraduras legal y emocionalmente. Y si alguna parte de esto se sintió como tu historia, deja las palabras «estoy cerrando la cuenta» a continuación. Leo esos comentarios con más atención de lo que piensas. Y tal vez sea hora de que más de nosotros dejemos de pagar por nuestro propio desamor. Esperamos que hayas disfrutado esta historia y la lección detrás de ella.
Este vídeo es ficticio y está hecho solo con fines de entretenimiento, educativos y de narración dramática. A veces la vida nos enseña que las personas que nos hieren no merecen explicaciones interminables. Merecen la distancia que nos permite sanar, crecer y volvernos imposibles de controlar.